Shalom, Bezrat Hashem, continuamos con la segunda Mishnah del segundo capítulo de Masejet Brajot. Vimos en la última Mishnah de que hay lugares que se considera entre los capítulos, hay lugares que se consideran en la mitad del capítulo y según las opiniones Rabbi Meir y Rabbi Yehuda, dónde se puede detener, por temor, por kabod, todo como lo vimos en la última Mishnah. Ahora viene la Mishnah y nos explica cuándo se considera entre capítulos. Dice la Mishnah, Eluein ben aprakim, esto es entre los capítulos, entre las estrofas, ben brajá rishonah leshniá, entre la primer brajá del Kriyat Shema, Yotzeror, a la segunda, a Barrabá o a Batolam. Hasta acá también tiene ley de entre los capítulos, ¿sí? Y en la misma brajá por sí misma se considera en la mitad del capítulo. Ben shniá leshema, entre la segunda brajá de Abarrabá o Abatolam hasta que comenzamos el Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad, esa intersección también se considera entre los capítulos. Ben Shema Lebayim Shamoa, entre que terminamos el Shema. Shema incluye el Shema, Baruch Shem y el Ve'avta. Ahí también, cuando terminamos y empezamos el Ve'ayim Shamoa, ahí se llama entre los capítulos. Y sigue la Mishnah y dice, Vein Ve'ayim Shamoa le Bayomer, entre Ve'ayim Shamoa, que es la segunda estrofa del Kriyat Shema, y empezamos la tercera que es Bayomer, que es la parashá del Tzitzit, ahí también es entre los capítulos. Y después, ¿qué viene después del Kriyat Shema? Empieza la brajá de después del Kriyat Shema, Emet Veyatziv. As dice, según la primera opinión de la Mishnah, Tanakama, Vein Bayomer, Uben Shema le Ve'ayim Shamoa, Vein Ve'ayim Shamoa le Bayomer, y también... Ben Bayomer le Emet Veyatziv. Después, entre Bayomer y Emet Veyatziv, también ahí hay una intersección. Hashem Elokehem, Ani Hashem Elokehem, terminamos Kriyat Shema y empieza Emet Veyatziv. Ahí empieza la brajá que viene después del Kriyat Shema. También ahí se considera entre los capítulos según la primera opinión de la Mishnah. Mas sin embargo, Rabbi Yehuda dice: Ben Bayomer le Emet Veyatziv lo yafsik. Entre la palabra, entre el final del Kriyat Shema, la parashá del Bayomer, y empezamos la brajá de después del Kriyat Shema, Emet Veyatziv, que no corte, incluso que acá empieza la brajá y acá termina Kriyat Shema, son supuestamente dos cosas distintas, dos capítulos, de todas maneras, que no corte. ¿Y por qué? Porque el pasuk dice, Hashem, Be'Hashem Elokim Emet, y ya que el pasuk dice Hashem Elokim Emet, en un solo versículo, entonces nosotros formamos con el final del Kriyat Shema y la primera brajá y la brajá que viene después del Kriyat Shema se forma como si fuera el pasuk, entonces ahí no cortar, dice Rabbi Yehuda, y la halajá queda como Rabbi Yehuda, que no consideramos esta intersección entre el final del Kriyat Shema y la primera brajá y la brajá que viene después del Kriyat Shema, no lo consideramos entre los capítulos, sino que lo consideramos una sola cosa. Solo que hay discusión en los Rishonim si Rabbi Yehuda se refirió a que no interrumpa como si fuera entre los capítulos, sino que tiene la misma ley como en la mitad del capítulo, que se va a poder por temor, o que no, o que Rabbi Yehuda dice en estas palabras, Hashem Elokehem Emet, que no corten de ninguna manera. Pero de todas maneras, la halajá queda como Rabbi Yehuda, que no se considera entre los capítulos. Sigue la Mishnah y pasa a explicar el seder, el orden de las parashot del Kriyat Shema. Amar Rabbi Yoshua ben Korja, Lama Kadma Shema Lebayim Shamoa. ¿Por qué se anticipó? ¿Por qué nosotros leemos primero la parashá de Shema Israel antes de la segunda Bayim Shamoa? Explica la Mishnah, Ela Kedei Sheyekabel Alab Ol Malchut Shamayim Tehilá, para que la persona reciba sobre él el yugo divino primero. En Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad, nosotros recibimos el yugo divino sobre nosotros. Be'aharkach, y después Yekabel Alab ol mitzvot, y después en Be'ayim Shamoa Tishmeu el mitzvotai, que ahí se habla sobre las mitzvot por sí mismas. Eso viene después. Primero la persona tiene que recibir sobre sí el yugo divino, aceptar a Hashem como rey, y después realmente empezar a cumplir las mitzvot. Pero si la persona altera el orden, entonces no es correcto. Primero la persona tiene que recibir el yugo divino y después, por eso cuando Jajamim ordenaron cómo tenemos que leer las parashot, cómo es el orden de las parashot en el Shema, la ordenaron de la siguiente manera. Eso es lo que nos enseña la Mishnah. ¿Y por qué Bayem llamó antes que la de Tzitzit, Bayomer? Dice la Mishnah,
Veayim Shamoa le Bayomer, ¿y sabes por qué anticipamos Veayim Shamoa al le Bayomer? She Veayim Shamoa Noeg Bayomu Balaila. Porque Veayim Shamoa, que habla de las mitzvot, pero habla también del estudio de Torah, y el estudio de Torah es bien día y bien de noche. Hasta entonces, eso lo decimos antes que Bayomer, porque Bayomer, dice la Mishnah, Bayomer no Noeg la Bayom. Bayomer, la parashá de Tzitzit, nosotros sabemos que la mitzvah de Tzitzit es solamente durante el día y no durante la noche. Por eso anticipamos Veayim Shamoa antes le Bayomer. Con esto concluimos la Mishnah. Besat Hashem, nos vemos la próxima. Hay mucho para estirar en toda esta Mishnah, pero vamos por lo menos el entendimiento simple. Brajá Batzlajá para todos.